algo mucho más interesante, obviamente. Está en línea el ingeniero Pablo Bereziartúa, es presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por el llamado. Bueno, hacía tiempazo que no conversábamos, vi algunas repercusiones de este encuentro de ingeniería en donde se habló de los temas que implican e impactan lo que está ocurriendo en la Argentina, en particular en el sector de la minería, su impacto sobre la economía. E inicio con esto, mucho de la crítica o el hueco que se busca para hacer una crítica a la actual situación es decir, bueno, sí, sí, bárbaro, le está yendo bien a Catamarca, bien a San Juan, le está yendo bien a Neuquén con el petróleo, qué sé yo, pero ¿y qué hacemos con el resto de los argentinos, no? Y que además dicen que no da empleo. Así que bueno, hecha esta introducción me gustaría escucharte. No, mira, empiezo por lo más general. El Centro Argentino de Ingenieros, que muchos conocen y ha cumplido ya 130 años, tiene una tradición, diría ya, porque que comenzó en el año 1936, que esta es una reunión anual muy importante, se llama la Semana de Ingeniería, y en esa reunión se elige un tema todos los años que tenga que ver con posibilidades reales de crecimiento de la Argentina, digamos, y el rol de la infraestructura, de la tecnología, general de la ingeniería, en ese aspecto, ¿no? Este año el tema fue la minería, y lo que sucedió fue notable porque se concluyó el año pasado con una semana de la ingeniería realmente muy exitosa, con, yo te diría, más de 2 veces la cantidad de empresas de las que participaron de la semana del año anterior, y con una concurrencia tanto física, que fue colmada todos los días, como también digital, que fue de las más altas que hemos tenido. Yo creo que la minería, como bien vos decís, y ahora voy a los puntos que marcabas, hoy representa sobre todo una promesa, que empieza a cumplirse, diría yo, pero recién está empezando, una promesa de desarrollo, por lo menos de una parte de la Argentina. Te diría, los números para empezar del objetivo empiezan a ser notables. Argentina en el año pasado, en 2025, cerró con exportaciones por 5.400, 5.500 millones de dólares de minería, lo que representó 16% de crecimiento interanual cuando se compara con el 2024. Ujú. Hoy la minería en esta etapa, que recién es inicial, representa el 7,5% de las divisas que genera la Argentina. En varias provincias ya representa el 80%, en una de ellas representa casi el 90% de sus exportaciones. Las estimaciones de empleo que genera la minería al día de hoy están entre 30 y 40 mil empleos, que si bien sigue siendo un indicador aún bajo cuando lo miramos en una escala país, es notable, digamos, para la poca actividad que hay. Pensemos que la mayor parte de estos proyectos están en la etapa inicial, es decir, de inversión, todavía no están en la etapa de producción. Estos empleos, muchos de ellos, son empleos que recién empiezan y tienen que ver con las primeras inversiones que se realizan para iniciar los proyectos. Y después también, más o menos, la indicación es que se están movilizando entre empresas grandes y empresas chicas, más o menos entre 250 y 300 empresas en la Argentina. Así que los indicadores son muy importantes. Cuando lo comparamos con un país vecino que tenemos, que es un líder minero, que es Chile, que comparte la mayor parte de nuestros recursos, porque es la misma cordillera, como todos sabemos. Ujú. Bueno, Chile, las exportaciones nuestras, yo no dije 5.500 millones de dólares, porque de hecho hoy están entre 60 y 70 mil millones de dólares. Sin Ujú. embargo, lo que se dijo en la apertura me parece que es notable, ¿no?, de la Semana de la Ingeniería, que en una reunión que sucedió ahora hace 2 meses en Chile, el ministro de Finanzas de Chile expresó que la Argentina hizo más en los últimos 18 años, en los últimos 18 meses, que Chile en los últimos 10 años. Así que yo lo primero que haría, y ahora voy a los puntos que vos marcabas, que me Ujú. parece importante, es, quería compartir un poco, por un lado, el gran éxito de la reunión, que es un termómetro de la expectativa que hay en la sociedad argentina. Por el otro lado, que los números están empezando, pero ya se empiezan a hacer números importantes Ujú. con impacto macroeconómico. Vos ibas a un punto que es central, que es el punto del desarrollo federal de Argentina. Sí. Y yo creo que ahí, bueno, lo veremos en el tiempo, pero sí puedo reflejar la discusión que hubo. Yo moderé un panel el segundo día que se llamó Panel Federal,
en el cual tuvimos a la vicegobernadora de Mendoza, al vicegobernador de Catamarca, a un ministro de San Juan y al vicepresidente de la Cámara Minera, que se llama CAEM. Y la conversación en ese panel tuvo bastante que ver con los puntos que vos hacías, y te diría tres cosas que creo que pueden llegar a ser un impacto importante en la Argentina. La primera es que a la Mesa Federal de la Minería se han sumado, por ejemplo, provincias que no son mineras, como por ejemplo Córdoba y Santa Fe, incluso Entre Ríos han participado, porque para desarrollar la minería hace falta la metalmecánica en gran capacidad, hace falta inversiones industriales, y provincias como Córdoba, que tienen un complejo muy avanzado, de los más avanzados del país en términos de industria metalmecánica, y la misma Santa Fe, como todos sabemos, la metalmecánica para el agro, son provincias donde hay empresas del sector privado que empieza a ver que puede llegar a tener demanda importante del sector minero. Así que me parece a mí que lo primero que diría es que hay una posibilidad de que se desarrolle, bueno, una cantidad de clústeres, una cantidad de cadenas de valor que exceden a las provincias mineras, además recalcando que muchas de las provincias mineras tienen muy poca población, están en poblaciones que no son muy masivas, y tampoco han tenido desarrollo industrial en las últimas décadas, ¿no? El segundo aspecto que te diría, esto siempre intentando ir al tema que vos marcabas, ¿no? El impacto federal de la minería, ¿cuál será? El segundo aspecto es que la minería se desarrolla en unas 6 o 7 provincias de la Argentina que están todas lejos de los grandes mercados, lejos de los puertos. Entonces va a haber que hacer infraestructura que atraviese otras provincias, que vincule con ferrocarril, con buenas autopistas, con acueductos, con líneas de energía de alta y media tensión, que vincule al complejo minero, a los complejos y los grandes proyectos mineros con los puertos y con los mercados internacionales, y para eso hay una posibilidad de incorporar primero inversiones y después también seguramente actividad como actividad logística en puntos que están muy lejanos de donde funciona la minera. Y lo tercero, y tal vez lo más sistémico, es que también se tocó en este panel que te mencionaba recién, José Luis, es que, bueno, se empieza a notar por ahora incipiente una cierta migración. Yo creo que va a haber una migración interna. El ejemplo más claro es Vaca Muerta, con lugares como Neuquén. Hoy Neuquén es una ciudad notablemente más importante, más grande, más rica, más próspera que la que era hace 10 años, fruto de Vaca Muerta. Y yo creo que vamos a ver varias Neuquén si es que la minería realmente cumple con la promesa que se conversó en estos días. Así que me parece que hay una migración interna. Y dejo como un nivel más alto todavía lo que hace a la gobernabilidad de la Argentina, el equilibrio. Me parece que esto también empieza a marcar que un conjunto de provincias, ya lo viene siendo Neuquén, Río Negro, lo puede llegar a ser Chubut, con el tema de la energía y ahora de la minería, pero un conjunto de provincias que incluyen la Catamarca, La Rioja, la misma Salta, Jujuy, Mendoza, empiezan a tener un peso relativo más grande en el federalismo y por lo tanto en el Congreso, especialmente en el Senado. Sí, creo que efectivamente todo eso se está viendo. En paralelo con ello, lo que yo observo es como que hay como una suerte de resistencia en la idea misma, que muchos críticos te dicen, bueno, ¿y qué hacemos con la gente del conurbano? Bueno, sería interesante preguntarle al gobernador qué hacemos para que la situación de la provincia de Buenos Aires sea mejor, ¿no? Ingresos brutos, facilidades, infraestructura, ya que hablamos de infraestructura. Yo tengo un dato, un proyecto minero en San Juan, que fueron a la agencia de Toyota, y le compraron en un solo acto 4 veces la cantidad de camionetas que vende por año, lo cual obligó a negociaciones inclusive de Toyota Argentina con Toyota Sudáfrica y Toyota Tailandia para poder tener los vehículos y poder tomar la apuesta que le provocó un solo proyecto de inversión, como te dicen que no genera nada. No, es otra escala y creo que me parece que hay que, la habilidad, nosotros una de las reflexiones también que se dio en estos días fue que aprendimos de Vaca Muerta, que también es otra escala, pero llevó muchos años a desarrollarse, y que aprendimos para que esto se pueda hacer mejor. Yo lo que marcás de la provincia de Buenos Aires me parece central, creo que es
una discusión en paralelo a esta. Me parece que la provincia de Buenos Aires hoy no tiene un plan de desarrollo real, especialmente no tiene, me parece a mí, un verdadero plan para el conurbano, que efectivamente creo yo que es uno de los grandes temas del país, el tema de la provincia, el tema del país. La responsabilidad principal me parece que está en la ciudad de La Plata, en la gobernación, que bueno, creo que viendo el país cómo está cambiando, la minería es parte de eso. Yo creo que vamos a un país que efectivamente se consolida en los próximos años como un gran productor de energía, un creciente productor de minería, un productor de agro que debería crecer junto con la baja seguramente de las retenciones que se logre en los próximos años, pero tenemos que resolver la cuestión urbana y sobre todo la cuestión de las grandes ciudades. La primera de todas ellas es el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, así que me parece que ahí hay la necesidad, desde el lado de la política especialmente, de pasar a tener, a incorporar este nuevo país que se está armando, que va a tener algunas oportunidades muy grandes de incorporarlo en una visión estratégica de qué es lo que tiene que, cuáles son las oportunidades reales y qué es lo que hay que hacer en el conurbano para revertir, yo diría, no solo años, sino ya en muchos casos décadas de decadencia. Sí, sin duda, sin duda. Te pregunto finalmente, impresionante esa obra que hicieron en Cava con los puentes, ¿eh? Parecía, los videos parecían videos chinos. Hemos montado en 48 horas, seguramente te referís al puente Río Negro. Estamos haciendo, yo te decía, hoy la ciudad de Buenos Aires va a tener un pico de inversión en obras, lo está teniendo y se va a ver mucho en los próximos 18 meses, que va a ser el pico respecto de sus últimos 20 años. Ya que ha habido momentos donde se hicieron muchas cosas en los últimos 20 años en Buenos Aires, en la ciudad, pero estamos enfrentando un pico. La ciudad en su momento más alto tuvo 15 puntos de su producto destinado a inversión en infraestructura y nosotros tenemos aprobados ahora en el presupuesto vigente 20 puntos de producto, 5 más que el histórico, y lo estamos asignando, te diría, en la principal obra vial de la Argentina, que es la de Lepiane, donde efectivamente en 48 horas montamos un puente nuevo, que es el puente Río Negro, que quedó muy bien, además con una senda peatonal de 4 metros de ancho, bueno, pero forma parte de una obra integral, que la autopista más antigua, más vieja y la peor que tenía la ciudad, que es la del Piane, se va a transformar en la más moderna de todas, una autopista parque, que además va a tener, y eso es una novedad, va a ser la primera autopista en la ciudad de Buenos Aires que va a tener 2 carriles exclusivos dedicados al transporte público en el centro, con paradas en el centro, eso para ordenar el tráfico y para ahí transitan 18 líneas de colectivos más las van, que por supuesto son parte del sistema que mueve casi 2 millones de personas que ingresan y egresan a la ciudad de Buenos Aires todos los días. Por primera vez van a tener ese carril exclusivo, pero te diría que estamos haciendo, ya estamos completamos la mitad de la cárcel más grande de la Argentina, que la estamos haciendo Marcos Paz, afuera de la ciudad de Buenos Aires, que nos va a permitir eso, desarmar la cárcel de Devoto, que es una cárcel nacional que se va a mudar a Marcos Paz. Marcos Paz, como digo, ahora a fin de mes, a fin de junio, se completa cárcel y empieza el proceso de mudar Devoto, con un impacto muy positivo en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la obra más grande que estamos terminando. Estamos renovando de nuevo completamente el Instituto de San Martín, que estaba cerrado porque el edificio estaba en muy malas condiciones, va a quedar nuevo, una obra de restauración muy grande, como alguna vez se hizo con el Colón, por ejemplo. Y estamos también llevando adelante la licitación pública más grande de la Argentina, que es la línea F. La línea F está en licitación, hace 25 años que la ciudad de Buenos Aires no ha licitado una línea de subte, y son 1.500 millones de dólares que están hoy en licitación. Yo creo que es la licitación de obra pública más grande de la Argentina, así que estamos en un proceso de mucha inversión en Buenos Aires y de una visión hacia adelante, relanzando la ciudad en algunos temas que son centrales, como por ejemplo la movilidad. Bueno, la verdad, impactante. Para el tema de la movilidad siempre fue como, digamos, como la piedra en el zapato de Buenos Aires, ¿no? Muchas veces yo diría la belleza edilicia y el paisajismo propio del diseño original de la Buenos Aires creada a finales del siglo XIX quedaba como subsumido en esas otras imágenes. Así que todo lo que venga por ese lado no solo es bueno para la gente, sino es bueno en otros términos más amplios. Pablo, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, muchas gracias a vos, José Luis. Siempre un placer hablar contigo. Bueno, gracias.
Pablo Veresi Artuga, presidente del Centro Argentino de Ingenieros y además, bueno, responsable del área de obras públicas de la Ciudad Autónoma